¿Qué hace que una persona cambie para siempre nuestra forma de entender el universo? Imagina por un momento que eres un joven al que muchos consideran distraído, que no destaca especialmente en la escuela y que incluso tiene dificultades para encontrar trabajo. Nadie imaginaría que años después ese mismo joven revolucionaría la ciencia y se convertiría en uno de los nombres más famosos de toda la historia. Esa fue la vida de Albert Einstein. Muchas personas creen que fue un genio que nació sabiendo más que los demás o que siempre fue el mejor estudiante. Pero la realidad es mucho más interesante. Su historia demuestra que la curiosidad, la perseverancia y la capacidad de hacer preguntas pueden cambiar el mundo. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en la ciudad alemana de Ulm, dentro del entonces Imperio Alemán. Su familia pertenecía a la clase media y su padre trabajaba en el sector de la electricidad, una tecnología que en aquella época comenzaba a transformar la vida cotidiana. Desde muy pequeño mostró una enorme curiosidad por comprender cómo funcionaban las cosas. Una simple brújula despertó en él una fascinación inmensa. Aunque no podía ver la fuerza que movía la aguja, comprendió que existían fenómenos invisibles capaces de influir en el mundo. Esa idea lo acompañaría durante toda su vida. Durante su infancia, Einstein no fue el alumno perfecto que muchas veces se imagina. Le aburría memorizar datos sin comprenderlos y prefería reflexionar por su cuenta antes que aceptar las explicaciones sin cuestionarlas. Esa actitud le causó algunos problemas con un sistema educativo muy rígido, pero también fortaleció una de sus mayores virtudes: pensar de forma diferente. Con el paso de los años, su familia se trasladó a Italia y posteriormente él continuó sus estudios en Suiza. Allí ingresó en el Instituto Politécnico de Zúrich, donde estudió matemáticas y física. Sin embargo, al terminar la carrera tampoco encontró fácilmente un puesto como profesor universitario. Finalmente consiguió empleo en la oficina de patentes de Berna, un trabajo aparentemente rutinario que, paradójicamente, le ofrecía el tiempo suficiente para desarrollar sus propias ideas. Mientras revisaba solicitudes de inventos durante el día, por las noches imaginaba experimentos que solo existían en su mente. Se preguntaba qué ocurriría si alguien pudiera viajar montado sobre un rayo de luz. Aquella pregunta, que parecía propia de un niño soñador, terminaría cambiando la física para siempre. En 1905 ocurrió lo que hoy conocemos como el Año Milagroso de Einstein. En apenas unos meses publicó varios artículos científicos que revolucionaron la comprensión del universo. Uno de ellos explicaba el efecto fotoeléctrico, un trabajo que muchos años después le otorgaría el Premio Nobel de Física. Otro demostraba la existencia del movimiento de las moléculas. Pero el más famoso fue el dedicado a la teoría de la relatividad especial. Esta teoría rompía con la idea tradicional de que el tiempo y el espacio eran absolutos. Einstein propuso que ambos podían variar dependiendo de la velocidad a la que se moviera un observador. Era una idea completamente revolucionaria. Además, presentó una ecuación que acabaría convirtiéndose en la más conocida de toda la ciencia: E igual a m por sec al cuadrado. Con ella demostraba que la materia y la energía son dos formas diferentes de una misma realidad y que una pequeña cantidad de masa puede transformarse en una enorme cantidad de energía. Aunque estas ideas hoy parecen familiares, en su momento sorprendieron profundamente a la comunidad científica. Poco a poco, los investigadores comenzaron a comprobar que sus cálculos eran correctos, y Einstein pasó de ser un empleado de una oficina de patentes a convertirse en uno de los científicos más admirados del mundo. Pero todavía quedaba un desafío aún mayor. Durante los años siguientes trabajó en una nueva teoría que ampliaba sus descubrimientos. En 1915 presentó la teoría de la relatividad general. En ella explicaba que la gravedad no era simplemente una fuerza que atraía los objetos, sino el resultado de la curvatura del espacio y del tiempo provocada por la masa de los cuerpos. Puede parecer una idea complicada, pero imagina una sábana estirada. Si colocas una bola muy pesada en el centro, la tela se hunde y cualquier objeto pequeño que pase cerca acabará moviéndose hacia ella. Según Einstein, algo parecido ocurre con los planetas, las estrellas y las galaxias. No es que el Sol tire de la Tierra mediante una fuerza invisible, sino que curva el espacio-tiempo y nuestro planeta sigue ese camino.
En 1919, una expedición científica confirmó una de las predicciones de su teoría durante un eclipse solar. La noticia dio la vuelta al mundo y Albert Einstein se convirtió en una auténtica celebridad internacional. Periódicos de todos los países hablaban del científico que había cambiado nuestra forma de entender el universo. Sin embargo, mientras aumentaba su fama, Europa atravesaba tiempos muy difíciles. Tras la Primera Guerra Mundial, crecieron el nacionalismo y los movimientos extremistas. Einstein, que era judío y además defendía el pacifismo, comenzó a recibir ataques por parte de grupos antisemitas. Cuando el régimen nazi llegó al poder en Alemania, la situación se volvió extremadamente peligrosa. Einstein decidió abandonar el país y emigró a Estados Unidos. Allí comenzó una nueva etapa como investigador en Princeton, donde continuó trabajando hasta el final de su vida. Uno de los momentos más complejos de su historia llegó durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque siempre había defendido la paz, firmó una carta dirigida al presidente estadounidense advirtiendo sobre la posibilidad de que la Alemania nazi desarrollara armas nucleares. Esa carta impulsó el inicio de investigaciones que más tarde desembocarían en el Proyecto Manhattan y en la creación de la bomba atómica. Tras el lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, Einstein expresó públicamente su preocupación por el enorme peligro que suponían las armas nucleares. Dedicó buena parte de sus últimos años a promover la cooperación internacional, el desarme y el uso responsable de la ciencia. Creía que el conocimiento debía servir para mejorar la vida de las personas y no para destruirla. Albert Einstein falleció el 18 de abril de 1955, pero su legado continúa vivo. Sus teorías siguen siendo fundamentales para comprender el universo y muchas tecnologías actuales, como los sistemas de navegación por satélite, necesitan aplicar correcciones basadas en la relatividad para funcionar con precisión. Sin embargo, quizás su mayor legado no sea únicamente científico. Einstein nos enseñó que las preguntas pueden ser tan importantes como las respuestas. Nos recordó que imaginar, dudar y atreverse a pensar de forma diferente puede abrir caminos completamente nuevos. Su historia demuestra que el talento necesita esfuerzo, curiosidad y una enorme pasión por aprender. Cuando escuchamos su nombre solemos pensar en un hombre con el cabello despeinado y una expresión divertida. Pero detrás de esa imagen se encontraba una persona que dedicó toda su vida a intentar comprender los secretos del universo. Gracias a su trabajo, hoy sabemos que el espacio y el tiempo son mucho más sorprendentes de lo que nuestros sentidos nos hacen creer. Y quizá esa sea la mayor lección que Albert Einstein nos dejó. El universo todavía guarda innumerables misterios, pero cada gran descubrimiento comienza exactamente igual, con una persona que se atreve a hacer una pregunta que nadie más había imaginado.